Continuamos con nuestro camino hacia el metaescenario. Road to Metastage da el siguiente paso a nivel técnico y creativo y viajaremos hacia la conclusión del primer y segundo capítulo. ¿Y cuál es este? Pues la creación de un auditorio en realidad virtual para sincronización de gafas, para que el público pueda vivir la experiencia que hemos creado con vídeo y con sonido inmersivo en los primeros dos capítulos a través de una mezcla de gafas de realidad virtual, una experiencia inmersiva vivida conjuntamente. El cine del futuro. Y pasamos al cuarto capítulo de Road to Metastage, VR Auditorium. En este capítulo vamos a crear un cine en realidad virtual, el cine del futuro, con diferentes funcionalidades como por ejemplo la más necesaria para crear Road to Metastage, que sería sincronizar varias gafas para un público como veis en esta ilustración animación. Para desarrollar esta labor vamos a utilizar dos tipos de dispositivo, uno de software que se llama Showtime VR, que es esta aplicación con la que podemos sincronizar nuestras películas a nuestros metaescenarios, y por otro lado vamos a utilizar las gafas de realidad virtual de Meta, las famosas Oculus, llamadas anteriormente. Vamos a centrar nuestra labor en el modelo MetaQuest 2, aunque hoy en día hay más en el mercado, pero estas serían todavía las más abundantes. Están las MetaQuest 3 y las MetaQuest Pro, aunque la 3 viene a sustituir a la 2, pero acaban de salir al mercado. Como veis aquí pone novedad, vamos a pulsar para que las veáis. Estas son las gafas de realidad virtual más abundantes que hay en el mercado. Nos permiten por un precio muy ajustado tener una calidad muy alta a la hora de disponer de nuestro auditorio VR.
Para empezar vamos a ir a Downloads y vamos a descargar nuestra aplicación. En mi caso voy a utilizar Mac en esta fase y me voy a descargar la versión de Mac de la aplicación. Vamos a instalarla, aquí tenemos la licencia de aplicación con el ejecutable que vamos a darle doble clic. Y aquí ya la tenemos instalada. Nos va a pedir una licencia y todos los que no tengáis una podéis descargar un trial o una demo que os va a proveer su página web. Y una vez que tenemos la aplicación instalada se nos abre y aparecen diferentes visualizaciones en el menú, como por ejemplo Players, que se refiere a cuántas gafas están conectadas en ese momento. A la derecha aparece el botón Vídeos. Luego más a la derecha tenemos el botón de Playback, que básicamente se refiere a cuántas de las gafas que están conectadas y sincronizadas en Player están en ese momento activas de verdad para funcionar. El siguiente paso es conectar las gafas a nuestro PC o nuestro Mac. Para ello, en el caso de PC, Windows no hace falta instalar ninguna aplicación. Automáticamente reconocido como un disco duro externo. En el caso de Mac tendremos que ir a android.com y descargar Android File Transfer, que es una aplicación que comunica cualquier teléfono de Android o cualquier sistema Android con Mac. Las gafas de realidad virtual de Meta, las Meta Quest 2, llevan un sistema operativo Android, así que es necesario descargar esta aplicación para poder transmitir vídeos, fotos y otro tipo de contenidos. Una vez que conectéis las gafas de Meta al Mac y se abra la aplicación de Android, puede que sea necesario que tengáis que reiniciar las gafas. Algunas veces esto no funciona del todo bien, así que yo recomiendo un poquito de paciencia. Os voy a poner un pequeño manual sobre esto adjunto al capítulo. Una vez que conectamos por USB-C las gafas Meta Quest 2, se abre Android File Transfer. Dentro de la gafa hay que aceptar que hay un dispositivo USB que quiere entrar dentro, porque lo que estamos haciendo es convertir la gafa en una especie de disco duro. Una vez que estamos dentro de Meta Quest 2 ya en el Mac, vamos a la aplicación Showtime VR, que es una carpeta que aparece al final de todas las que tiene el sistema de Meta Quest 2, doble clic y vamos donde pone vídeos y aquí aparecen una serie de formatos, 180, 2D, 3D. Entonces, bueno, si os fijáis en el manual es de lo que está hablando en este capítulo. Nos está explicando cuáles son los formatos adecuados y qué significa cada una de estas terminologías, ¿no? Entonces, la que vamos a utilizar nosotros es la 3D, que es la que se refiere a Spherical Stereoscopic Top Button 360 Videos, que es el formato que hemos sacado en el capítulo 2 del concierto de Sinsal de Lina y Raúl. Entonces vamos a ir a este apartado, vamos a ir a nuestra carpeta donde tenemos guardado el proyecto y aquí está Live Forever Sinsal, VR, Fragments, Lina y Raúl. Una vez que hemos arrastrado el contenido, en este caso el concierto, a las Meta Quest 2, pues vamos a abrir las aplicaciones correspondientes, que es Showtime VR, tanto en el Mac como en la gafa de realidad virtual. Ahora nos vamos a colocar la gafa y dentro de la gafa vamos a abrir la aplicación Showtime VR. En este momento vemos cómo aparece su menú y en Local Controller aparece Connected. Volveríamos ahora a nuestro ordenador y vemos que en la aplicación Showtime VR de nuestro Mac aparece Connected también. Eso quiere decir que se acaban de enlazar tanto la aplicación de la gafa como la del ordenador. Ahora vamos a conectar una segunda gafa. Iríamos de nuevo a esta ventana flotante de Android File Transfer, iríamos a la carpeta donde está nuestro contenido 3D y arrastraríamos de nuevo nuestra película que queremos sincronizar con una segunda gafa. La clave de esta sincronización es que tanto el ordenador como la gafa estén conectados a un mismo router Wi-Fi. Ni siquiera es necesario que esté recibiendo internet. Lo importante es que esté emitiendo este router Wi-Fi a ambos dispositivos. Ahora vamos a comprobar que las dos gafas están sincronizadas
Este mismo proceso se puede repetir con 2, 4, 8, 16, las que queráis, ¿de acuerdo? Como veis, aquí sigue detectando la primera gafa que hemos conectado, que ahora está como en gris pálido, que significa que lo ha detectado pero que no está activa en este momento, porque las gafas se activan una vez que tú las colocas en la cabeza. Entonces vamos a hacer lo propio con la segunda gafa para que aparezcan ahí los dos dispositivos, así vamos a poder comprobar cómo funciona exactamente esta sincronización de dispositivos hacia un contenido en realidad virtual o varios, que esto se puede hacer con muchas gafas y también con varias películas. Como podéis observar en el player, aparece una de 2, o aparecerán 2 de 2, o 0 de 2, o 3. Es una visualización de lo que está conectado en ese momento a la aplicación, para que sepamos en qué estado está nuestro auditorio. Y en efecto conectamos la segunda gafa y como veis aparece encendido en el player que están conectadas. Y ya le podemos dar a play a nuestro contenido y reproducirlo en 3D en las gafas. Una vez que tenemos todo el sistema montado, tenemos las dos gafas, tenemos nuestro vídeo para ser reproducido, aparece en Settings dos protocolos, el Loop y el Kiosk Mode. Uno significa que la película esté reproduciéndose continuamente, el modo Loop, y el Kiosk Mode se refiere a un modo que podemos llamar como museo, que solo se activa cuando tú te pones la gafa y cuando te la quitas pasan unos segundos y vuelve al principio otra vez la película. Perfecto para hacer un auditorio en realidad virtual donde la reproducción del contenido es independiente. El loop es mucho más interesante para contenidos que se están reproduciendo a la vez. Y aquí tenemos nuestro contenido en realidad virtual preparado para disfrutar con un público en un auditorio. Hemos terminado el capítulo 4.